Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los que habéis venido de manera presencial y también a los que estáis allí, al otro lado de la pantalla. Muchas gracias, Carmen, por tu siempre excesivamente generosa presentación. Y bueno, para no entretenerme más, paso a contaros un poco lo que quiero contaros sobre Petrarca. Evidentemente, no voy a contar nada o a referir nada o muy poco de aquello que podáis encontrar en cualquier manual o incluso en la Wikipedia sobre la vida de Petrarca y todo eso. Sí que eso un poco como que lo doy por sabido, no tanto por sabido como que, bueno, no me interesa para mi discurso. Entonces, he preparado un pequeño guión que espero que estéis viendo. ¿Lo veis, verdad? Bien. Un pequeño guión y un pequeño handout, como se dice en italiano, un pequeño guión y luego los textos que voy a referir. Como veis ahí en el primer punto, voy a intentar también ser breve en la medida de lo posible. Como veis ahí en el primer punto, bueno, aquí me he venido un poco arriba, no es de la historia, es de la modernidad, ¿no? Porque tampoco hay que pasarse. Quiero decir que Platón o Aristóteles igual son algo más influyentes que Petrarca, pero no os penséis que tampoco tanto, en el sentido de que Petrarca ha marcado la cultura europea desde el momento en que escribió, a mitad del siglo XIV, hasta prácticamente el siglo XVIII. Pero además no solo la ha marcado, sino que la ha marcado en dos aspectos. La ha marcado, o en tres diría yo, la ha marcado como poeta, evidentemente es la influencia más importante, no se puede entender nada de la poesía europea sin conocer a Petrarca, de la poesía europea de los siglos XV, XVI y XVII. Y cuando hablo de poesía hablo también de figuras como Shakespeare, por ejemplo, que hacían poesía pero en teatro, pero también desde el punto de vista de, como ahora vamos a ver, el pensamiento y la tradición de estudio. Porque Petrarca no solamente es un enorme poeta que inventa un método poético, o para ser más exactos, en realidad inventa la poesía, tal y como la seguimos entendiendo hoy en día, sino que además inventa un método de estudio, un método de lectura de textos, o si queréis mejor, un método de estudio basado en una determinada lectura de textos que ha marcado nuestra cultura prácticamente hasta hace 20 años o 10 años en la que nos lo estamos cargando o estamos leyendo de otra manera. Por lo tanto, es no solamente, fijaos que pongo no el escritor ni el poeta, sino el intelectual, eso sí que lo he hecho con mucha conciencia, porque su influencia no se limita solamente a la poesía, aunque digamos es lo más central. Entonces, la pregunta de la que yo quiero partir, la pregunta que me estimula en esta charla es ¿por qué se produce esa influencia? Fijaos que la pregunta afecta también a la teoría de la literatura, en la que muchos de este máster, muchos alumnos de este máster sois especialistas, en el sentido de que hay que plantearse qué es eso de la influencia, ¿no? Bueno, la respuesta clásica, la respuesta tradicional, es muy influyente porque es un gran genio de la humanidad y por lo tanto su genialidad es admirada. A mí no me sirve. Tiene un componente de verdad, efectivamente, pero no me parece correcta desde el punto de vista teórico ni desde el punto de vista de la experiencia. No me explica nada.
Sí, vale, es un genio e influyó mucho, pero también hay otros genios que influyeron mucho, perdón, otros genios que no influyeron tanto y otros que influyeron mucho y no eran genios. Y luego, además, bueno, ¿por qué hasta el 17 y luego no? Y luego sí, ahora estamos en tiempos muy poco petrarquescos, muy poco petrarquistas, más dantescos. En cambio, hubo siglos en los que Dante era perfectamente ignorado y, en cambio, Petrarca era el máximo escritor considerado. ¿Por qué se produce eso? No se puede explicar solo en función de un genio creador, ni siquiera en ese concepto tan vago que también se utiliza mucho en la tradición literaria de el clásico. Es un clásico y, por lo tanto, como tal clásico, es capaz de hacerse portavoz o reflejo de la naturaleza humana, de manera que nosotros, desde nuestra naturaleza humana, más allá del tiempo, de la historia, de la ideología, de la cultura, de todo eso, nos reconocemos en él, nos vemos reconocido en él. Bueno, estos son, digamos, perspectivas que yo no comparto en absoluto, que me parece que no explican nada, porque es un poco pelar la capa de la cebolla, vas quitando capas y al final te quedas con nada, que es eso de la naturaleza humana. Y voy a intentar explicarlo de una manera histórica, que es como yo creo que se tiene que explicar la literatura, como un producto radicalmente enraizado en la historia a través de lo que yo llamo, siguiendo a Juan Carlos Rodríguez, el inconsciente ideológico. Si queréis podemos utilizar un término un poquito menos técnico, que es el que usa Gramsci, de la concepción del mundo. Me gusta lo de inconsciente ideológico porque hace hincapié en que es inconsciente esa concepción del mundo. Es, como dice Juan Carlos Rodríguez, el aire que respiramos, al menos cuando es hegemónica, y por lo tanto, a partir de ahí, teniendo en cuenta la especificidad tal vez, y esto es otra gran discusión teórica del lenguaje literario en cuanto que es consciente e inconsciente, sale a la luz, sale a flote, hay síntomas de esa concepción del mundo. De manera que nos vamos a tener que plantear por qué esos textos que nacen en una determinada concepción del mundo, que es la de las ciudades italianas comerciales, mercantiles, de principios del siglo XIV, porque luego esto se difunde por toda Europa y luego, evidentemente, lo que hay que estudiar es cómo se difunde, porque no se difunde de manera pacífica, ¿no? Sino que hay muchos reacomodos y muchas contradicciones también, ¿no? Bien, la respuesta, como hipótesis, y luego veremos cómo se hace, la tenéis en el segundo punto. Es decir, si vosotros veis a un manual de historia de la literatura italiana, esto es una cosa importante porque doy por hecho que hablo sobre todo para estudiantes de una tradición española. En la tradición española, los manuales universitarios también y de bachillerato nos indican que hasta la Celestina prácticamente es la Edad Media, ¿no? Las coplas de Jorge Manríquez a la muerte de su padre, que son de los años 70 del siglo XV, son medievales, pero la Celestina, que es de los años 90, de finales de los 90, ya no es medieval, sino renacentista. Parece como que de repente se levantaron un día todos y se pusieron de acuerdo y decir, ya somos renacentistas, ya no somos medievales. Sin embargo, si se va a la tradición italiana, a los manuales italianos de bachillerato o de universidad, vemos que la periodización es distinta. En los manuales italianos nos indican que la Edad Media va hasta finales del siglo XIV, hasta 1400, y el siglo XV es lo que llaman el periodo humanista, que lo unen al Renacimiento. Ellos hablan de periodo humanista-renacentista, no solo Renacimiento. Nosotros entendemos, en España se entiende que el Renacimiento lleva aparejado el humanismo, al menos por lo menos en la primera mitad del siglo XVI. En Italia distinguen un poco lo que es el periodo puramente humanista, que sería el siglo XV, y el periodo renacentista, que sería el siglo XVI. No queda nada claro por qué le llaman renacentista, cuando en realidad es un periodo profundamente de crisis en Italia, ¿no? Mientras que en otros países europeos es el periodo de difusión de toda esta concepción del mundo. En Italia, esto es una paradoja que creo que no ha sido suficientemente observada, cuando toda esta concepción del mundo y esta cultura que lleva aparejada se difunde por el resto de Europa, a partir de la segunda mitad del siglo XV, en
Italia, en Francia y luego en otros lugares de Europa, es justamente cuando en la primera mitad del siglo XVI entra en crisis en la propia Italia, por una serie de circunstancias políticas que ahora no puedo repasar. Ahora la pregunta es, ¿por qué se difunde esto? Nosotros nos enseñan de repente que hay un periodo en el que se difunde básicamente la cultura francesa, el Camino de Santiago y tal y cual. Luego la cultura italiana, ¿no? Pero ¿por qué? Porque de repente, ¿por qué se producen estas dinámicas históricas, ¿no? Hay que profundizar en eso, ¿no? Bien, esta periodización que los italianos, los manuales italianos establecen, a mí me parece profundamente equivocada. Y voy a partir de otra. Y es que ese corte, si es que podemos hablar de corte, porque no se puede, pero bueno, para que lo entendamos desde el punto de vista didáctico al menos, ese corte no se produce, ni muchísimo menos, en el 1400. Se produce en un momento mágico, en realidad, en cierta manera, que se da entre Dante y Boccaccio y Petrarca. Dante muere en 1321, escribe El Paraíso, lo termina en 1320. Petrarca nace en 1309 y Boccaccio en 1313. Es decir, cuando Dante muere, Boccaccio tiene 8 años y Petrarca tiene 11 años, ¿no? 12 años. De hecho, Dante es de la generación del padre de Petrarca y coincidieron como exiliados blancos por las cortes de Italia, ¿no? Y según cuenta Petrarca, coincidieron una vez y se conocieron. Es decir, Dante sería un poco de la generación del padre de Petrarca, una generación. Bueno, pues en esa generación se produce un cambio en el modo de escribir y en el modo de entender la literatura, que es en realidad la consecuencia de un modo de vivir. Este es mi principio teórico fundamental. La literatura no cae del cielo, la literatura no viene de la inspiración, no viene de los dioses, la literatura viene de la vida subjetiva, de la vida vivida, padecida, traumática, que tienen en las personas y que es una vida histórica, no solo individual. Es individual, sin duda alguna, pero además es histórica. No, además no, previamente es histórica. Bien, entonces, esos cambios en la vida, en las prácticas cotidianas, que son, sobre todo y en primer lugar, prácticas socioeconómicas, se viene producido en las ciudades italianas desde principios del siglo XIII, 100 años antes de que naciera Petrarca. Desde ese momento, por un proceso histórico apasionante, largo, que ahora no puedo describir, evidentemente, se va produciendo todos unos cambios económicos, sociales, políticos, jurídicos, etcétera, etcétera, y culturales, evidentemente, en las ciudades comerciales o mercantiles italianas. No en toda Italia, no en toda la península itálica, sino en las ciudades, que, bueno, pues van provocando toda una serie de terremotos ideológicos, de terremotos en la concepción del mundo, que van poniendo en crisis la concepción del mundo propia del feudalismo o, si queréis que lo digamos de otra manera, la concepción del mundo medieval. Hasta que esa concepción del mundo, ese inconsciente ideológico, ya no sirve para cumplir las dos funciones fundamentales que cumple un inconsciente ideológico. Y es que no nos volvamos locos, lo primero, y lo segundo, que no nos peleemos los unos con los otros. Entonces, como ya no vale eso, llega un momento, de una manera que realmente todavía no está, creo yo, suficientemente teorizada ni estudiada, empieza a surgir de la otra concepción una nueva concepción del mundo que sí da respuestas a los nuevos problemas, interrogantes, traumas, preocupaciones que el nuevo tipo de vida va generando. Es algo que se puede entender muy fácilmente porque hoy estamos en un tiempo parecido a ese, ¿no? Gramsci decía que un tiempo de crisis es un tiempo en el que las ideas establecidas no dan respuesta al nuevo tipo de vida que se ha ido generando, ¿no?
Bien, lo que sucede entre Dante y Petrarca es que de repente, de pronto, vemos en los textos de Petrarca y de Boccaccio por primera vez, que están ya escritos desde una concepción del mundo que es distinta a la de la generación anterior. Dante, es ahí el paraíso de Dante es un puente que habría que matizar, pero tanto Dante como Cavalcanti, todos los poetas del estilo nuevo, y otro poeta que es muy interesante de analizar como puente, que es Cino da Pistoia, del estilo nuevo, pero como 15 años más joven que Dante. Entonces, se produce ahí que están Boccaccio y Petrarca ya escribiendo desde otra concepción de esa generación anterior, que escribía desde una concepción profundamente en crisis, pero que todavía conservaba, digamos, las nociones básicas y los planteamientos básicos del inconsciente ideológico sacralizado feudal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a pasar, en el caso de las ciudades italianas, insisto mucho, permitidme un paréntesis, hablar de Florencia o de Siena o de Pisa a principios del siglo XIV o durante el siglo XIV, en comparación, por ejemplo, con Burgos o con Toledo, por poner un ejemplo, es como, yo qué sé, hablar en principios del siglo XX de la diferencia entre Nueva York y Burgos, ¿no? Es decir, son dos momentos que están cronológicamente en el mismo momento, pero desde el punto de vista de la concepción del mundo ideológico y cultural no tiene nada que ver. Si me permitís decirlo de esta manera, las ciudades italianas están 150 o más, 200 años por delante, no por delante en el sentido que sea mejor, sino cronológicamente por delante de lo que serán estas concepciones en el resto de Europa o al menos en Castilla. Por eso insisto mucho en lo de las ciudades italianas, ¿vale? Porque no es ni siquiera el campo italiano y, por supuesto, no es el resto de Europa. En estas ciudades mercantiles italianas se crea una nueva civilización, si queréis así, una nueva cultura, y de ahí surge una nueva concepción del mundo, que nosotros llamamos la concepción del mundo o el inconsciente ideológico del alma bella. Del alma bella o animista. ¿Por qué del alma bella? Porque la noción central, la noción que para nosotros nos parece clave, es justamente la de alma bella, que sustituye a la noción de legitimación social clave que había en la Edad Media, que era la de nobleza de sangre, con un proceso ideológico que daría solamente ello para un seminario. Estoy ya en el punto 3 del guión. Bueno, a caballo entre el 2 y el 3. ¿Por qué? Pues porque esa concepción del mundo que nace en las ciudades mercantiles italianas, que se tematiza por primera vez, que se percibe en los textos italianos, en los textos literarios por primera vez en el segundo cuarto del siglo XIV. Y como digo, luego, pasando el tiempo, pasando 150 años aproximadamente, se va a difundir a través de las cortes, básicamente, al resto de Europa. ¿Por qué se va a difundir? Bueno, básicamente porque esa producción, ese modo de producción y esas formas sociales que han nacido en las ciudades italianas se van también a propagar por el resto de Europa. ¿Y cuáles son esos cambios psicosociales, vamos a decirlo así, que se producen? Pues el más importante es la difusión de las relaciones mercantiles. Se pasa de una sociedad básicamente feudal a una sociedad en la que las relaciones mercantiles adquieren una importancia fundamental, un comercio que ya no es local, sino que es comarcal,
europeo y transmediterráneo, en el cual las ciudades italianas son protagonistas. A partir de ahí, toda una serie de cambios en el modo de organizarse la sociedad, que legitiman esas relaciones mercantiles. Y luego, en el segundo, ya casi a finales del siglo XIII, se va a producir una cosa muy clave, y es que se empieza también a cambiar el modo de producir las mercancías a través de dos procesos que, después de muchos subidones y bajones, andar y vienes, siglos después van a dar lugar a lo que conocemos como capitalismo, que es la producción de mercancías, no objetos, sino mercancías que tienen un valor, y no solamente un valor de uso, sino un valor de cambio como tales mercancías en el mercado, la explotación de ese valor o de ese plusvalor que tienen las mercancías dentro del proceso de trabajo, no sustrayéndolo a posteriori como sucedía en el feudalismo, sino apropiándose del resultado de ese trabajo colectivo, la especialización del trabajo en diferentes artes, en diferentes oficios que vienen controlados por el que controla el proceso productivo, que es el que se apropia de ese producto, que es una mercancía, que se intercambia en el mercado. Bien, estos cambios, como podéis imaginar, que son muy potentes, que producen cambios económicos a todas luces visibles, lógicamente producen también un cambio en el modo de concebir la vida y en el modo de concebirse a uno mismo. Porque esa función, digamos, o sea, que tiene la concepción del mundo, el inconsciente ideológico, de no volvernos locos, de evitar que nos volvamos locos y de evitar que nos peleemos los unos con los otros, se hace básicamente a través de un mecanismo que es el de construir la identidad. Entonces, lo que se va a producir entre el siglo XIV y entre el siglo XIII y el siglo XIV en esas ciudades italianas es un cambio radical en el modo de identidad, de atribuir la identidad a los individuos. Un modo radicalmente nuevo de, por decirlo técnicamente, interpelar ideológicamente. Es decir, un modo radicalmente nuevo de hacer que las personas, los individuos, respondan a la pregunta ¿quién soy? Es decir, el atributo de la frase yo soy X. Ese X que va después del yo soy se establece a través de un mecanismo ideológico completamente nuevo, que es el de identificar la identidad con la individualidad. Algo que me diréis, caramba, pero si es que eso es evidente, yo soy Juan, tú eres Carmen, tú eres Giovanni. Bueno, pues no. Antes de Petrarca y Boccaccio, ahí con Dante estamos mitad y mitad, no es así. Dante es Dante, sí, pero es Dante Alighieri de Florencia, exiliado, injusto exiliado. No es solo Dante, tiene más cosas. El Cid no es el Cid es Ruiz Díaz de Vivar, porque el que le da, el que le confiere la identidad es, en este caso, la sangre, ¿no? En el caso del Cid, ¿no? En el caso de Dante es un poquito más complicado y no voy a entrar en eso ahora, pero tiene que ver con la ciudad, con la ciudadanía, ¿no? Con el sentido de ciudadanía, de pertenencia a Florencia. Por primera vez lo que vamos a descubrir con Petrarca y con Boccaccio es que a lo largo de todas esas décadas se estaba fraguando en el inconsciente y en la vida cotidiana de las personas otro nuevo modo de atribuir la identidad, que es yo soy Francesco Petrarca. Es decir, identificar la identidad con la individualidad.
Bueno, esto puede considerarse, de hecho, mucha gente lo consideramos, el inicio de la modernidad en sentido amplio, la base ideológica de la modernidad. A partir de ahí podremos tener todos los desarrollos de ese yo soy yo, pero lo primero que ha habido es un yo que se identifica consigo mismo. La noción con la que rellenan esa interpelación ideológica de la propia individualidad, la propia identidad individual, es la noción de alma bella. Yo soy yo porque soy un alma bella. Yo soy un alma bella. Claro, no puedo detenerme ahora a explicar, ¿no? Porque bueno, esto es el contenido de mi curso en el tercero de grado de la cultura del Renacimiento, en qué consiste ser un alma bella, ¿no? Y todas las implicaciones que tiene para el arte, para la política y para la cultura en general, el ser un alma bella. Pero lo que me interesa destacar es que se produce a priori este proceso. Y la primera vez donde vemos almas bellas expresándose en un texto literario es con Boccaccio y con Petrarca. Como diría Juan Carlos Rodríguez, Boccaccio y Petrarca inventan la literatura. Porque la literatura, tal y como la conocemos nosotros, la entendemos como la expresión de un sujeto individual. Aunque por supuesto no es así, pero digamos, se ha entendido, al menos hasta hace poco, como la expresión de un sujeto individual, que es como primero la entienden Boccaccio y Petrarca. Y a partir de ahí, la tradición literaria europea. Esta es una de las condiciones básicas por las cuales Boccaccio y Petrarca, especialmente Petrarca, es el intelectual más influyente de la modernidad europea, creo yo. Bien, yo soy un alma bella y por lo tanto la legitimidad de mi discurso proviene de mi identidad individual. La legitimidad del discurso literario, bueno, de cualquier discurso en la Edad Media, porque en la Edad Media hablar de literatura es bastante complicado, la identidad de cualquier discurso no proviene de la voz del yo individual, sino que proviene de la voz de Dios que se manifiesta como vestigio en la voz individual. Berceo escribe en el nombre del Padre, ¿de acuerdo? Y por lo tanto los autores, en el remoto caso de que reivindiquen su identidad individual, lo hacen como voz especialmente digna de recoger o reflejar o encarnar, que sería la palabra correcta, la voz de Dios. En la mayor parte de los casos no es necesario. Es más humilde anularse como voz, como autor, y dejar ver que es la voz de Dios la que habla a través del discurso literario. En Dante esto produce una contradicción enorme, que no voy a explicar ahora porque no es la conferencia sobre Dante, y ya por primera vez en Petrarca y en Boccaccio, Dios desaparece de esta ecuación. El texto literario ya no es la voz de Dios que se expresa a través de la voz de Petrarca o a través de la voz de Boccaccio, sino que es la propia voz de Boccaccio y de Petrarca la que se expresa, y estoy utilizando esta expresión porque es la que utilizaban ellos, en el texto literario. Y al expresarse en el texto literario, demuestra la belleza del alma que ha creado ese texto. Y por otro lado, el lector o la lectora, sobre todo la lectora, reconoce en esa expresión del alma, vibra simpáticamente con respecto a esa expresión del alma. Es decir, la expresión del alma a través del texto literario produce una vibración simpática con el alma del lector o de la lectora y se produce una relación que Boccaccio define como consolatoria, que quiere decir que vuelven a encontrar el solazo, el placer
el dilecto, el deleite. Es decir, por primera vez se tematiza algo que va a continuar hasta nuestros días. Y es que la literatura es un discurso de un sujeto que se dirige a otro sujeto. De un sujeto libre, eso vendrá luego, que se dirige a otro sujeto libre. ¿De acuerdo? Bien. En el mismo momento en que nace esa identificación, esa interpelación, que es necesaria y consustancial a una sociedad, a formaciones sociales mercantilistas y ya protocapitalistas, ahí hay una enorme discusión entre historiadores si es ya capitalismo o no es capitalismo, pero yo no voy a entrar en eso. Lo que sí puedo decir es que hay elementos que luego van a ser fundamentales en las sociedades capitalistas, que es la existencia de mercancías, la existencia del capital y la existencia de la explotación dentro del proceso de trabajo. Por lo tanto, la explotación de la propia vida de las personas. Y eso ya existe en las ciudades italianas de manera suficientemente difundida y suficientemente intensa y suficientemente legitimada, es decir, hecha por clases que tienen riqueza, que tienen poder, como para dejar huellas en la concepción del mundo y en los textos literarios. ¿Usted tiene una pregunta? ¿No? Vale. Ahora, inmediatamente que surge esta interpelación ideológica, que es la innovación ideológica básica, que se va a producir en ese proceso y que, insisto, va a dejar síntomas, huellas, por primera vez en los textos de Petrarca y de Boccaccio, se produce otro proceso ideológico unido a ese, y es que esa identidad se construye con dos elementos, como una identidad bimembre, que son lo que hoy en día, utilizando unos términos a lo mejor un poco anacrónicos, pero que bueno, nos pueden servir, llamamos la parte privada y la parte pública. Es decir, desde ese momento, desde el mismo momento en que se crea, nace o se inventa, como queráis llamarlo, la identidad individual, la identificación entre individualidad e identidad, no quiere decir que no hubiera individuos antes, ¿no? Esto que quede bien claro, sino que se identifica la identidad del individuo con el propio individuo. En ese momento el individuo queda escindido, bueno, escindido quizás no es la palabra correcta en este momento de la historia, se escindirá después, pero queda de alguna manera distinguido entre una parte íntima, individual, privada, y una parte pública, una parte que está en contacto con los demás. Uno de los grandes estudios y uno de los grandes modos de entender el desarrollo cultural e ideológico y en general de Europa, de la cultura europea o de la cultura occidental, o como de antes queramos llamarla, para ser políticamente correctos, es el ver cómo se construyen las relaciones entre estos dos espacios, que van a estar siempre presentes, prácticamente hasta nuestros días. De hecho, uno de los grandes terremotos ideológicos que estamos viviendo desde hace 20 o 30 años es justamente el reacomodo, el cambio en las relaciones entre lo público y lo privado. Y, por lo tanto, una concepción distinta de lo que es la privacidad y de lo que es el espacio público. En ese momento es cuando se crea por primera vez esta distinción y estas relaciones. Hay que entender, por lo tanto, dos cosas para entender a Petrarca. Primero, que existe ya esa distinción, en ese sentido es moderno, o sea, es parecido a nosotros, si queréis, pero que esa distinción no se construye igual que se construye ahora, o al menos no se construye igual que se construía desde el siglo XVIII hasta hace unos años. Es muy curioso ver cómo estamos volviendo a concepciones de ese periodo.
Es decir, si me permitís decirlo, no hay una escisión, como he dicho antes, no hay una distancia crítica entre la parte privada y la parte pública, sino que lo privado se proyecta directamente en lo público. Ahora bien, antes de pasar a ese aspecto, hay un paso previo, que es el que hace Petrarca. Y de ahí el título de mi conferencia. Y es el de inventar el espacio privado, inventar la intimidad, inventar qué es el alma bella. ¿De acuerdo? Y inventar otra cosa fundamental hasta nuestros días. Y es que la actividad cultural, o el discurso, si queréis, que se ocupa de la intimidad y la privacidad es la literatura. Y específicamente la poesía. Cuidado, porque Petrarca va a hacer también poesía política. ¿Vale? Pero la poesía política, en general, la literatura política, es una proyección, como acabo de decir, de algo previo, que es la parte privada e individual. Es decir, es una proyección de la individualidad. ¿Cómo se hace esto en Petrarca? Yo, evidentemente, no puedo recorrer todo. Yo solo voy a recorrer rápidamente lo que se refiere a ese aspecto en concreto, que es lo de la invención de la intimidad. Pero no tenemos un rotulador, ¿no? Bueno, da igual. No te preocupes, Carmen, no pasa nada. Era simplemente para haceros un esquemita muy sencillo, ¿no? Digamos que la obra de Petrarca se puede distinguir siempre con una finalidad didáctica, ¿no? No digo que sea así en su pensamiento ni nada, simplemente para que entendamos. Se puede distinguir 4 tipos de obras en Petrarca, ¿no? O 4, mejor que 4 tipos de obras, 4 tipos de Petrarca. El Petrarca, vamos a empezar por el más público, que es el Petrarca político, ¿no? Petrarca hace poesía política y hace obras de intervención política escritas en latín. Pero el Petrarca político en realidad es una proyección o una consecuencia del Petrarca filósofo moral, que es otro de los grandes legados que ha dado Petrarca al reinterpretar de una manera muy original, especialmente la obra de Agustín, de San Agustín, que para él era un clásico, tan clásico como Cicerón, o Horacio, o Ovidio, o cualquiera de los clásicos latinos, ¿no? Gran parte de las obras latinas de Petrarca son de lo que hoy llamaríamos filosofía moral. Petrarca no fue un filósofo metafísico, ni un filósofo natural, de la filosofía natural, fue básicamente un filósofo moral. Y su obra política es desarrollo, como es lógico, desde el punto de vista clásico, de la filosofía moral. Pero la filosofía moral, a su vez, en Petrarca, es la consecuencia de las otras 2 grandes actividades de Petrarca, o de los otros 2 grandes Petrarcas, que son quizás los más atractivos y los más conocidos, que son el Petrarca humanista, el Petrarca inventor del humanismo, y el Petrarca poeta del amor y poeta de la introspección, el poeta del canzoniere. Como sabéis, la obra poética de Petrarca está agrupada, son rime sparse, ¿no? Pero que él agrupa a lo largo de un trabajo de muchísimos años y en diferentes versiones en un libro que él llama Rerum Vulgarium Fragmenta, fragmentos de cosas vulgares, cosas escritas en lengua vulgar, y que es conocido como el canzoniere, el cancionero. Ahora vamos a ver un poco los elementos básicos. Ahora bien, como digo, la filosofía moral es consecuencia de este trabajo de poeta y de humanista en el sentido de que es consecuencia de un autoexamen constante al que Petrarca se somete a lo largo de su carrera poética.
a lo largo del Canzoniere. El Canzoniere, más que contar la historia del amor entre Petrarca y Laura, que no es verdad, hay algunos elementos que yo creo que los pone Petrarca artificialmente, aunque esto es discutible, claro, en realidad es la historia de un proceso interior, un proceso espiritual, anímico, él diría anímico, que agustinianamente produce un hombre nuevo a partir de un proceso de depuración y de crisis. Y esa conversión, esa evolución de Petrarca es la que le lleva, bueno, a su vez le lleva y a su vez es construida por la comprensión de una filosofía moral que tiene su base en Agustín, pero también en Cicerón y en otros clásicos. La obra clave ahí, para establecer el puente entre la mirada introspectiva, el autoanálisis al que se somete Petrarca y la filosofía moral, es el secretum. Secreto, es un diálogo entre dos personajes que son Agustín y Francisco, entre él y San Agustín, acerca de, digamos, los problemas existenciales, diríamos hoy existenciales, los problemas anímicos, los problemas internos, diríamos hoy psicológicos, del propio Petrarca, y cómo a partir de ellos se va elaborando una doctrina de filosofía moral, una doctrina de comportamiento vital. Esa reflexión, ese diálogo que se produce entre Francisco y Agustín, coincide en gran medida con el examen de sí mismo que Petrarca hace en el Canzoniere. Y muchos críticos lo han puesto de manifiesto, esa sistematización de las rimes parse, de las poesías sueltas que hace Petrarca, es consecuencia del Secretum. El Secretum es un libro de finales de los años 40 y principios de los años 50, 50-51, es decir, cuando él tiene 40 años, 41 años, es después de la gran crisis que produce en toda Italia y en toda Europa, la gran peste de Florencia, la gran peste del año 48 y las crisis financieras que se producen en los años 40, peste de Florencia en la cual Petrarca sitúa la muerte de Laura, bueno, de Florencia, perdón, peste de Florencia no, peste europea, ¿no? Digo peste de Florencia pensando en el Decamerón, peste europea, porque Laura se supone que vivía en Aviñón, en el sur de Francia, y sitúa la muerte en esa circunstancia. Después escribe el Secretum y parece ser, según la mayor parte de los críticos, es la elaboración del Secretum la que le lleva a, de alguna manera, reordenar sus rimas, sus poesías, en base a este recorrido que va desde un joven que se deja arrastrar por el amor descontroladamente hasta una persona que ha conseguido éticamente, moralmente, controlar y superar esa pasión juvenil. Entonces, como decía, el paso previo es algo que no podemos dar por descontado, y es cómo se construye esa privacidad, esa intimidad, esa alma. Decir alma, más allá del elemento técnico aristotélico de aquello que confiere vida al cuerpo, es no decir nada. Hay que ver con qué valores, con qué gestos ideológicos, con qué formas se rellena el alma, la individualidad, ¿no? Cuando yo digo yo soy Juan, probablemente no estoy diciendo lo mismo que cuando un joven de 18 años ahora mismo dice yo soy Enrique. No es exactamente probablemente lo mismo. Hay que ver con qué valores
y con qué formas, sobre todo, y con qué gestos ideológicos se rellena esa interpelación ideológica, que es lo que voy a intentar mostrar muy brevemente, en media horita, hasta las 5, ¿no? En media horita en los textos que os he traído. Vamos a empezar, sobre todo, en el primer texto, con el Petrarca humanista. Me parece que es más fácil verlo primero en el Petrarca humanista. Este es un texto maravilloso, clave para mí en la cultura europea. Yo le dedico un montonazo de clases en mi curso de Cultura del Renacimiento. Es una carta que Petrarca le escribe a Boccaccio, una carta fingida, quiero decir, una carta, pero que está escrita como texto literario, ¿no? Forma parte de una colección, de un montón de libros, de cartas que le llama familiares, Petrarca, que escribe a diferentes intelectuales de su época, y también hay una parte que escribe a los autores clásicos, a Cicerón, etcétera, que les escribe como si fuera su colega, ¿no? Su colega en los dos sentidos que tiene ahora en español la palabra, su amigo y su colega de actividad intelectual. Luego tiene otras cartas parecidas que se llaman las seniles, escribe ya cuando es mayor, como su nombre indica. Tiene una muy famosa que es ad posteritatem, que escribe a la posteridad, ¿no? El nombre familiares es muy importante porque está utilizando la palabra, el concepto de familia en el sentido que se utilizaba en la Italia de aquel tiempo, que no es la familia nuclear, como entendemos ahora, sino la familia un poco es el uso que ha perdurado en la mafia, la familia extendida, ¿no? La familia que incluye a los sirvientes de la casa, a los criados que se les llamaba porque se criaban allí, los trabajadores de la hacienda, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Un concepto ampliado de familia que Petrarca hace extensivo a la familia de los intelectuales, ¿no? Los intelectuales componen una familia porque el trabajo intelectual, atención a esto, que es la primera cosa importante, es un trabajo privado, es un trabajo individual, no es un trabajo público. Luego da lugar a una actuación pública, que es la del político, o la del filósofo moral, que luego se convierte en político. Pero como tal labor intelectual, es una labor que el intelectual, el humanista, hace solo. Y luego la comunica a través de las cartas, que eran muy importantes, y del diálogo, que es el gran género, como sabéis, prosístico del periodo humanista renacentista, a otros intelectuales, que también hacen ese trabajo en solitario. La imagen, que no la voy a poner ahora para no despistarnos, la pongo siempre en clase, típica, que recoge esto, es la típica imagen de Petrarca en su estudio. La habréis visto 50 veces, con él estudiando en su atrio los libros fundamentales, los manuscritos que él ha ido encontrando, el perro que indica la tranquilidad y la lealtad, el paisaje que se abre al fondo, que indica, como ahora vamos a ver, su diálogo con el otro elemento clave, que es la naturaleza, y una actividad tranquila, solitaria, que no se deja distraer por los fastos mundanales, que es como él alaba a los intelectuales dignos de tal nombre, a los humanistas. Bien, este diálogo es un diálogo con los intelectuales de su generación, un diálogo privado, insisto, con los intelectuales de su generación, pero es sobre todo y ante todo un diálogo con los textos clásicos, como sabéis, ¿no? Cuando en los manuales de literatura nos dicen aquello de que, de bachillerato al menos, el humanismo y el Renacimiento recupera los textos clásicos, están diciendo, perdonadme que lo diga con esta palabra vulgar, una gilipollez. No es que recuperen los textos clásicos, es que leen los textos clásicos de otra manera. Pero Dante, Alberto Magno, Tomás de Aquino, y etcétera, etcétera, leían también textos clásicos. Ellos no les llamaban textos clásicos,
tampoco Petrarca. Esto es un concepto posterior. Es cierto que Petrarca hace un trabajo impresionante de descubrir manuscritos y obras que no se conocían. Es cierto que hasta el siglo XV no se conoce la obra de Platón. Tampoco la conoce Petrarca, salvo el Timeo. Bien, se va a ampliar ese bagaje de textos clásicos, pero no quiere decir que durante lo que hoy llamamos Edad Media no leyeran a los clásicos. Lo que pasa es que los leían de otra manera. Y esta es, yo creo, la gran primera aportación de Petrarca a la cultura y al mundo occidental, y es que tematiza por primera vez, cuando digo tematiza no quiere decir que lo invente, sino que lo refleja por primera vez un nuevo modo de leer, un nuevo modo de estudiar, un nuevo modo de ponerse en contacto con los textos clásicos, con los textos. Clásicos o no clásicos, porque ya digo que San Agustín es un clásico para él, como puede ser cualquier otro autor medieval. Es un modo de estudiar y de leer que ha seguido nuestra cultura hasta antes de ayer, hasta la LOPSI, si me lo permitís, con un poquito de mala leche en el caso de España. Es un modo en que nosotros, los que ya tenemos más de 50 años, bueno, pues se nos decía que había que estudiar así. Y supone, y esta es la clave, el diálogo individual de la persona que lee con el texto clásico, haciendo algo parecido a lo que Petrarca describe en este momento a Boccaccio. Partiendo de un concepto clave que es el de imitación. Dos conceptos claves que vienen de los textos de la clasicidad, la imitatio y la inventio. La imitación y la invención. Pero con un elemento fundamental, que por eso digo que ahora ya se está olvidando, y es que no se puede inventar si antes no se imita. O dicho de otra manera, que la única manera de inventar es imitando. Es decir, algo totalmente contrario a la ideología de la innovación que ahora nos agobia. Tenemos que estar siempre innovando y ser creativos. Y eso no existe, lo dice Petrarca varias veces. Lo que hacemos es imitar, es decir, lo que ya ha sido dicho, pero de otra manera. El imitador debe intentar ser semejante, pero no igual. Y la semejanza no debe ser como lo que hay entre el original y la copia, que cuanto más parecida, más loable es, sino como la que se da entre el padre y el hijo. Estos, en efecto, aunque a menudo sean muy diferentes de aspecto, sin embargo, una cierta sombra, umbram quandam, que los pintores llaman aire, lo seguimos diciendo hoy, se echa un aire, ¿no? Y que se revela sobre todo en el rostro y en los ojos, porque el rostro y los ojos es donde más se expresa el alma, produce esa semejanza, la cual hace que apenas visto el hijo, venga a la memoria el padre, aunque si se desciende a un examen pormenorizado, cada parte parece distinta, pues hay entre ellos un no sé qué de oculto que produce ese efecto. ¿Vale? Es decir, el padre y el hijo, si tú miras parte por parte, padre, es decir, el texto clásico, y el hijo, el del humanista, no se parecen. Si tú miras parte por parte, el tema o las formas puntuales, pero sin embargo hay algo que Petrarca le llamará el sensus, que hace que tengan un vago aire de familia. ¿Vale? La palabra familiar es claro. Un vago aire de familia que los acomuna, que los hace comunes. Del mismo modo, nosotros, al imitar, debemos hacer de tal manera que si hay algo de semejante, muchas cosas sean desemejantes. Y lo semejante esté tan escondido que no se pueda descubrir sino con una callada imaginación de la mente. Perdón, una callada indagación de la mente. Tacita mentis indagine. Es muy importante esto, que no hará más, que nos hará más intuirlo que demostrarlo, que verlo evidentemente. ¿De acuerdo? Algo que intuimos, pero después de haber reflexionado, indagado,
calladamente, en silencio, fundamental el silencio para el trabajo del humanista, por eso es imposible estudiar con música o con redes o mirando el WhatsApp, fundamental el silencio para hacer esa tácita mentis indagine, esa indagación callada de la mente. Puede uno valerse del ingenio y del colorido de otro, no de sus palabras, puesto que esa imitación permanece escondida y esta otra evidente. Aquella es propia de poetas y esta de simios. Y atención ahora que voy a utilizar una imagen que va a ser clave en nuestra cultura. En suma, hay que seguir el consejo de Séneca, que toma de Horacio, de que se escriba igual que las abejas hacen la miel, no recogiendo flores, sino transmutándolas en miel, de modo que se fundan varios elementos en uno solo, y este diverso y mejor. Atención. Es decir, el humanista es como la abeja que va recogiendo el polen de los diferentes textos clásicos, que son las flores. Esto se lo lleva a la colmena. ¿Qué es la colmena? La colmena es la propia alma, la propia mente, la propia personalidad, la propia individualidad, el propio carácter, como queramos usar la palabra que queramos, ¿no? A su propia alma bella. Y allí se produce un proceso de mellificatio, le llama Petrarca. El proceso previo, el de recoger de las flores y metértelo en el alma, Petrarca utiliza un término medieval, le llama la ruminatio, la rumia. Hay que rumiarlo, hay que irlo deglutiendo y en ese proceso lo haces propio, te lo apropias, te lo pasas a tu propia alma, a tu propia individualidad. Pues no seguimos hoy en día diciéndoles a los alumnos, dilo con tus propias palabras. No me utilices las palabras de Internet, o me da igual de quién. Dilo con tus propias palabras. Porque seguimos creyendo, como creía Petrarca, que a través de las propias palabras se expresa de alguna manera la propia individualidad, que es la gran creación de Petrarca literaria, la gran noción que inventa Petrarca, que es la noción de estilo. No he puesto aquí el texto, pero en esta misma carta dice, hablando de un secretario muy joven que tiene, dice, ahora lo alaba muchísimo, tiene una gran capacidad de memoria, es tenaz, no se deja distraer por los fastos mundanales, pero todavía es muy joven y todavía no se ha formado su propio estilo. El estilo es la proyección del alma, de la individualidad, de la personalidad, del carácter. Y seguimos utilizando la noción de la misma manera, ¿no? Hablamos del estilo de Almudena Grandes, del estilo de Belén Gopegui, atribuimos al lenguaje la manifestación de la propia individualidad, personalidad, carácter, como le queramos llamar, alma bella, le decían ellos. Pero fijaos que aquí hay una diferencia con lo que hoy en día en general o en cierta manera se considera. A ese estilo, a ese producto diverso y mejor, esto es muy importante, diverso y mejor, se llega partiendo del texto clásico, partiendo de aquello que se va recogiendo en los diferentes textos clásicos, que se introduce en la propia individualidad. Se lo apropia. Es muy importante esta palabra porque estamos pasando a un momento en el que el poder y la legitimidad social y cultural se une a la propiedad privada, cosa que no sucedía en el feudalismo. El señor feudal no era dueño del feudo. El señor feudal ejercía su dominio sobre el feudo en virtud de unos derechos jurídicos e ideológicos que le venían del pasado. El nuevo comerciante o banquero o artesano tiene su legitimidad política y su legitimidad social y cultural del hecho de que posee, de que tiene la propiedad de las materias primas, de las mercancías, del proceso de trabajo. De la misma manera, Petrarca se apropia, el intelectual, el humanista, se debe apropiar de lo que es de todos, de lo que es común.
y no inventar. Hay otro texto en el que Petrarca establece una tercera división, un tercer animal, que es el gusano de seda, dice. Algunos sí son capaces de hacer como el gusano de seda, y es producir la seda a partir de la nada. Dice, pero eso sucede dos veces en la historia de la humanidad. Ni siquiera él, que tenía una idea muy elevada de sí mismo, se considera capaz de inventar de la nada. Es una cosa que cuando nos dicen que tenemos que ser creativos e innovadores, mira, el innovador fue Einstein, ¿no? O fue, yo qué sé, Beckett. Yo, desgraciadamente, no puedo ser innovador, me limito a estudiar y a decir lo que han dicho otros en las mejores palabras posibles que yo tenga a mi disposición, ¿no? Y por lo tanto, ya diríamos modernamente, adaptándolo a mi cultura, a mi sociedad, en fin, a las preocupaciones que me condicionan. Es decir, no innovamos, sino que renovamos. ¿Renovamos qué? La tradición. Por lo tanto, el trabajo del humanista es que su individualidad en contacto con una tradición que ha sido alimentada y producida por otras individualidades, renueva la tradición. Se produce por primera vez en la historia de la cultura nuestra esa dialéctica que va a seguir hasta prácticamente nuestros días, que es la dialéctica entre tradición e innovación, o tradición y renovación. Es decir, dicho de otra manera, entre lo colectivo y lo individual, entre el alma individual, la personalidad individual, el carácter individual y lo colectivo que viene de la tradición y que en este periodo se identifica con la humanitas, con la naturaleza humana, ¿vale? Por eso se le llama humanismo. Entonces, fijaos que esta es una primera construcción de la personalidad individual, del trabajo de rellenar el alma bella y de expresar el alma bella. Cuando el humanista hace eso y produce un nuevo texto, bueno, aquí hay un proceso y es que para producir ese nuevo texto, primero tiene que, a través de la ruminatio, llegar a la comprensión del sensus, que es esa sombra, ese aire común que tienen todos los textos clásicos, el sentido común, que es la humanitas, el sentido humano. Una vez que ha entendido eso a través de la tacita mentis indagine, a través de pensar y reflexionar y de leer y de estudiar, entonces puede producir la melificatio y crear el nuevo texto en su, como digo aquí en el último punto, su anima factura, en su bodega, su taller artesanal interior, que es su propia alma. Y así demuestra, entre otras muchas cosas, que es un alma bella. Y en esta relación, en el segundo texto, se produce ya no con los textos clásicos, sino, y esto es otra novedad histórica absoluta, con el paisaje. Es decir, con la naturaleza que pasa a ser paisaje. No os olvidéis que el paisaje no es la naturaleza. El paisaje es la naturaleza vista, introyectada por una persona, ¿no? Y por lo tanto, no es la naturaleza propiamente dicha, sino la relación entre la naturaleza y la persona. Como decía el poeta romántico portugués, a paisagem é un estado da alma. El paisaje es un estado del alma, ¿no? Ahora bien, para que la naturaleza se convierta en paisaje, ¿qué es lo que se necesita? Por lo tanto, se necesita un individuo que la mire. Es decir, se necesita un punto de vista. En esta carta, que es la más famosa de todas las familiares de Petrarca cuenta la ascensión al Monte Ventoso, al Mont Ventoux, en la Provenza, ¿no? Vivía en Aviñón, ¿no? Entonces, no voy a contar toda la carta, es una belleza,
Estas cartas están escritas en latín, ¿eh? Esto está traducido por mí. Aunque esta carta está también traducida, la tenéis en la edición del Secretum de Rosén Arqués, en Letras Universales en Cátedra, como apéndice. Entonces, bueno, cuando llegan arriba de todo, no me voy a contar toda la historia porque tiene muchas derivaciones, de repente sucede esto. Al principio permanecí estupefacto ante aquel aire insólitamente ligero y ante aquel inmenso espectáculo. Miré, se nota que la he traducido yo, ¿no? Miré tras de mí. Tenía bajo mis pies las nubes y entonces me pareció menos increíble lo que había leído y oído del monte Athos y del Olimpo, viendo el mismo fenómeno en un monte de fama mucho menor. Este es el típico gesto cultural humanista. Cuando ve algo, cuando tiene alguna experiencia, inmediatamente la relaciona con una experiencia de un texto clásico, ¿no? Entonces está ahí y de repente se le ocurre relacionar eso con el Olimpo, con Athos, que no venía a cuenta para nada, pero bueno, él lo hace. Y lo mismo ahora ay, Dios mío. Bueno, con este, no lo veis bien. Vuelvo mis ojos hacia Italia, hacia donde más tiene mi ánimo, hacia donde más tiende, perdonad, aquí hay una rata, tiende mi ánimo, y veo como cercanas, aunque estén muy lejanas, como cercanos, aunque estén muy lejanos, los Alpes helados y nevados, a través de los cuales pasó una vez el feroz enemigo del pueblo romano, rompiendo con vinagre las rocas, como cuentan. Es decir, mira, está en Francia, se gira y ve los Alpes. Si alguna vez habéis estado por ahí y habéis visto este espectáculo, es muy impresionante, ¿no? Se ven los Alpes y se ven los Dolomitas y se ve Italia, ¿no? Entonces mandé, lo confieso, un suspiro hacia el cielo de Italia, que aparecía más ante mi ánimo que ante mis ojos. Esta frase es clave. Y me llenó un inmenso ardor de volver a ver a los amigos y la patria, sin que al mismo tiempo no me recriminase ese doble deseo nada civil. Fijaos lo que sucede ahí. El poeta mira al paisaje y el paisaje mira a la naturaleza. Y la naturaleza, en esa mirada, se convierte en paisaje porque le habla, le dice cosas. Y el poeta siente, bueno, el intelectual, siente que en su alma, en su ánimo, en su interioridad, se produce, en este caso, un deseo, ¿no?, de volver a ver la patria, de volver a ver los amigos, un deseo interior, íntimo, personal, individual, producido por ese diálogo con la naturaleza. Se produce, por lo tanto, una lectura, si me permitís la expresión, de la naturaleza similar a la que se hace de los textos clásicos. Es decir, apropiándose de ese elemento natural y metiéndolo dentro de la propia alma, de la propia individualidad, y de ahí proyectando una serie de, en este caso, deseos, aspiraciones, preocupaciones, luego también la recriminación, la duda, la culpa. Es decir, a través de la naturaleza, de la visión de la naturaleza, de la apropiación de la naturaleza, se produce una puesta en movimiento de los afectos, si queréis llamarlo así, del alma, ¿no? Bueno, ahí está algo que es clave en el periodo humanista renacentista, que es la creación de la perspectiva en pintura. La creación de la perspectiva en pintura no es la creación de la realidad, como antiguamente nos explicaban, es la creación de un punto de vista. Lo primero que hace la perspectiva es crear el punto de vista, esto lo han estudiado, no sé, Panofsky, Gurevich, muchos, crear el punto desde donde se mira, crear la idea o la sensación de que hay alguien mirando. Y por lo tanto que se establece ese diálogo entre el ojo que mira y el objeto que es mirado. Fijaos que por primera vez también en la historia de nuestra cultura estamos ante la dialéctica sujeto-objeto, que luego va a dar lugar a innumerables desarrollos filosóficos y también literarios. Ahora bien, me gustaría aclarar una cosa, simplemente por aclararlo. Este diálogo que se produce aquí entre el paisaje, entre la naturaleza y el intelectual y el poeta, se produce porque para ellos la naturaleza tiene alma. Aquí
aquí está ya in semine, en semilla, un concepto platónico que va a explotar en el siglo XV, pero que ya estaba aquí, aunque no existiera como concepto. Esto es lo fascinante del inconsciente ideológico. Existe aquí como vaga noción inconsciente, y es la idea de que la naturaleza tiene un alma, exactamente igual que la mía, que la del individuo. Y por lo tanto, el alma de la naturaleza y el alma del individuo van a poder dialogar a través de una simpatía vibrátil, ¿no? Y por lo tanto producirse una armonía entre la vibración del alma del mundo y la vibración del poeta. ¿Por qué? Porque en realidad el poeta, o sea, el individuo, perdón, y esto es distinto de la modernidad, el alma individual no es más que una variación del alma del mundo. De la misma manera que el texto individual no es más que una renovación del texto colectivo de la tradición, el alma individual en el fondo no es más que una variación, y utilizo la palabra variación en su sentido musical, porque es también como lo utilizaban ellos, con respecto al alma colectiva, al alma de la naturaleza, al alma del universo, al alma del mundo. El ejemplo que luego pusieron en el siglo XV y XVI es el del coro, ¿no? La naturaleza, el mundo, es un coro en el que cada uno de nosotros somos la voz individual, que establecemos, sí, nuestra propia voz, pero siempre en armonía, si somos un alma bella, por supuesto, en armonía con las voces de la comunidad, eso es el humanismo político, y con el alma del mundo, y ese es el neoplatonismo, ¿no? Bien, Petrarca, en el Canzoniere, este diálogo entre el yo que mira y lo mirado, lo proyecta especialmente a través de esta creación literaria que es la figura de Laura. De Laura. Yo tengo que decir que cuando los manuales y los análisis y los críticos dicen que Laura es una mujer, pues no. Como que tampoco lo es Beatriz. No sabemos nada de Laura. Esto es una cosa muy importante para los estudios, para la perspectiva de género. Es increíble. No sabemos nada de Laura. Nada. Documentalmente me refiero. No sabemos nada de Beatriz prácticamente. Las mujeres no dejan huella. Solo dejaban huella pues, los documentos jurídicos, políticos, tal, que eran básicamente de hombres y alguna noble por ahí, pero mujeres burguesas, porque estas eran mujeres burguesas, no dejan huella. Y tampoco deja huella en el Cancionero. O sea, si tú lees el Cancionero, al final dices, bueno, ¿y esta Laura cómo era? Bueno, tiene unos rasgos físicos bastante tópicos, rubia, que luego todo eso tiene razones ideológicas, esbelta, con la carnagione, con la piel blanca. Bueno, pero no sabes nada ni de su carácter, ni de su personalidad, ni de nada, de nada, de nada. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al poeta no es construir a Laura, es construirse a sí mismo. Es construir, con la excusa de Laura, construir su propia mirada sobre Laura. Esto es una cosa fundamental para los estudios de género. La mujer aparece vista por el hombre, no es la mujer vista por el hombre. Y, por lo tanto, como dice Lacan, construida por el hombre. Porque cuando se mira no se ve, cuando se mira se construye. Se proyectan valores, se proyectan rasgos. La historia del cancionero, es la construcción del propio yo del poeta que mira, de la propia individualidad, de la propia identidad. Y la propia individualidad y la propia identidad se construye a través de dos o de tres procesos. Uno, el de la mirada, que acabo de intentar describir, y dos, el de la transformación de eso que se mira, o que se dice que se mira, en lenguaje, en expresión lingüística, en expresión literaria. El proceso de melificatio. Solamente que el proceso de melificatio ahora no se va a producir sobre los textos clásicos, sino que se va a producir sobre la figura femenina y sobre el paisaje, que van a estar siempre unidos. Bueno, siempre no, pero casi siempre unidos. Es decir, Laura
va a aparecer siempre en un espacio natural. Esto es una diferencia muy interesante con respecto a Beatriz. Beatriz es una mujer ciudadana, la Beatriz de la Vita Nuova, pero Laura siempre aparece en espacios naturales, en locus amenus y en lugares de la naturaleza, y se acaba prácticamente confundiendo con un elemento más de la naturaleza. De esta manera, los elementos naturales, a través de la propia palabra de Laura, se convierten en metonimia de Laura. Laura, aquí veis la primera, Laura, el aura, es decir, la brisa, Laura, Lauro, el laurel, que es el mito de Dafne con el que Laura se identifica inmediatamente. Supongo que los que tenéis en mente a Garcilas o a Ronsard y todo eso, pues estaréis reconociendo todo lo que hay ahí. Lauro, el oro, también es otro de los elementos, etc. De manera que Laura, si tiene alguna característica a lo largo del cancionero, es la de su transmutabilidad, la de su capacidad transformativa, la de irse metonimizando en los diferentes elementos de la naturaleza que la rodea. ¿Por qué? Bueno, básicamente, voy resumiendo mucho, porque Laura va a ser descrita como una condensación especialmente transparente del alma del universo. Laura es el lugar donde el poeta ve o construye su identificación con el alma del universo. Y esa alma del universo, lógicamente, puede transmutarse, traspasarse, metamorfosizarse en laurel, aura, oro, el agua cristalina que pasa al lado del aura, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos dos ejemplos y ved cómo, más allá de la descripción del aura, de la descripción física del aura, lo que hay es un ojo que mira, ¿vale? Y lo que hay siempre es el efecto que eso que ve produce dentro de su alma. Es decir, la mirada, esto es muy importante, es muy interesante. Hablo ahí en el guión, si veis, de mirada apropiadora y la mirada introspectiva. La mirada que se apropia, la hemos visto ya, ¿no? Que se apropia de lo que está fuera, pero lo curioso es que es la misma mirada. Es decir, la mirada que mira hacia afuera y se apropia de lo de fuera es la misma que mira hacia adentro y construye la propia individualidad. ¿Por qué? Porque la propia individualidad consiste básicamente en la capacidad de apropiarse de las cosas del mundo. Y especialmente de la mujer, y especialmente del paisaje, y especialmente de los textos clásicos. Erano i capelli d'oro a Laura sparsi che in mille dolci... Yo lo leo en italiano y vosotros lo leéis en español al mismo tiempo y así ahorramos tiempo. Porque hay que escucharlo en italiano, ahora os explicaré por qué. Erano i capelli d'oro a Laura sparsi che in mille dolci nodi gli avvolgea e il vago lume oltre misura ardea di quei bei occhi che or ne son sì scarsi. E il viso di pietosi color farsi, non so se vero o falso, mi parea. Io, che l'esca amorosa al petto avea, qual meraviglia se di subito arsi. Non era l'andar suo cosa mortale, ma d'angelica forma, e le parole sonavan altro che pur voce umana. Uno spirito celeste, un vivo sole fue quel che io vidi, che se non fosse ortale, piaga per alentar d'arco non sana. Fijaos cómo, no lo voy a analizar despacio porque no tenemos tiempo, pero fijaos cómo el texto pasa varias veces del objeto al sujeto. El objeto descrito, erano i capelli dell'oro a Laura sparsi, aquí todos podéis ver en cualquier manual la descriptio puellae clásica del periodo humanista renacentista, con su orden de arriba abajo y todos los elementos clásicos de la belleza animista, pero lo que me interesa destacar es cómo de repente aparece el yo que mira. E il viso di pietoso colore, non so se vero o falso, mi parea. Se me aparecían
cómo, de tal manera que no sé si realmente es una realidad exterior o es algo falso que pasaba solamente en mi imaginación, en mi alma. Y por lo tanto, ¿cuál es el objeto del poema? En realidad, yo que la yesca amorosa había en el pecho, ¿cómo no voy a arder? ¿No? Es el ardor que produce en su intimidad. Aquí, si tuviéramos más tiempo, podríamos explicar qué significa esto del ardor y del amor y todo eso, pero ahora no lo puedo hacer. Pero lo que me interesa destacar es ese yo que se pone, vamos a decirlo así, en movimiento afectivo desde el momento en que se apropia de un estímulo exterior. Y lo mismo sucede en los tercetos. No era su caminar cosa mortal, non era andar su cosa mortal, ma di angelica forma, la donna angelicata di Guinizelli, e le parole suonaban alto che pur voce umana, estos Beatrice che parlava con voce angelica in sua favela, en la comedia, un spirito celeste, un vivo sole, fue quel che io vidi. Maravilloso este encabalgamiento abrupto, ¿no? Fue lo que yo vi, que acaba ahí duro. ¿Vale? Aquí en la traducción se lo cargan, ¿no? Porque es fundamental. Dice, un espíritu celeste, un vivo sol, fue lo que vi, fue lo que yo vi. Tiene un papel rítmico fortísimo, ese fue lo que yo vi. Así como diciendo, lo importante no es lo que fuera, sino el hecho de que yo lo viera. ¿Vale? Porque al verlo es cuando lo construyo. ¿Vale? Dice, y si ya no fuese igual, o sea, si ahora ya no lo veo, da igual, porque la herida que ha producido una saeta sigue doliendo, aunque luego ya la flecha no esté, aunque el arco todavía ya no esté vibrando, el arco ya no esté vibrando. Y aquí entra el otro elemento que no voy a poder repasar, que es clave en la construcción de la intimidad, que es el elemento del tiempo subjetivo. O sea que eso le dedico 2 palabras dentro de un ratito. En el siguiente soneto, que es otro de los sonetos del aura, se les llaman así, los sonetos del aura, ¿no? También se ve muy bien esta dialéctica entre lo visto y el que ve. L'aura serena che fra verdi fronde mormorando a ferir nel volto viemme, fammi risovenir quando amor diemme le prime piaghe, sì dolci profonde. E il bel viso veder che altri nasconde, che sdegno gelosia celato tiemme, e le chiome, ora volte in perlo e in gemme, allora sciolte e sorror terzo bionde, le quali le spargea sì dolcemente, raccogliea con sì leggiadri modi, che ripensando ancor trema la mente. Torsele il tempo poi in più saldi nodi, e strinse il cor d'un laccio sì posente, che morte sola fia, quindi los nodi. Aquí entra este otro elemento fundamental. Al interiorizar, al apropiarse de lo exterior, la intimidad se construye con un nuevo elemento que es el elemento temporal. Si lo que sucede en la apropiación es un proceso, un gesto ideológico básicamente espacial, que es el que vemos en la pintura, existe este otro gesto que es al interiorizarlo se hace parte del tiempo subjetivo. Ahora, lo que está aquí construyendo Petrarca es justamente esta noción, tiempo subjetivo. El tiempo no es algo que esté fuera, como sucedía en la Edad Media, que supone el cosmo bello, la construcción del universo, y es un tiempo circular, en fin, toda una serie de elementos, sino que el tiempo es algo que sucede dentro de la propia alma, de la propia individualidad. El sentimiento, la vivencia, diríamos hoy, del tiempo en Petrarca es fundamental. Aquí lo que tenemos no es un poeta que mira, es un poeta que recuerda. La mirada es recuerdo. Dice, el viento me da en el rostro y eso me hace recordar el rostro de Laura. Es decir, ya no es la mirada, como lo vimos en el primer soneto, digamos, espacial, sino que es la mirada temporal. Mira hacia atrás y recuerda aquel rostro que había visto y recuerda una escena típicamente renacentista preciosa de cómo Laura se anuda y desanuda el cabello con gemas y perlas. Os recomiendo poner en Google peinados renacentistas, ya veréis qué maravillas con las gemas. Bueno,
es una auténtica virguería. Ahora no podemos mirarlo, pero hacían auténticas obras de arte también los medievales. No, esto no es una cosa que invente el Renacimiento, viene de la Edad Media, pero es una cosa absolutamente virguera. Entonces, este cabello, bueno, aquí no voy a analizar mucho porque no tenemos tiempo, pero esta imagen del cabello que suelta y recoge con lazos es una metonimia del paso del tiempo que anuda y desanuda, como se ve al final en el último terceto, cuando ese lazo se identifica con la muerte, ¿no? Aquí en este soneto vemos otra cosa clave en Petrarca. Esa apropiación que hace la mirada, ese trabajo de melificatio, como he dicho antes, se convierte en un nuevo texto, en el estilo, ¿vale? Y para demostrar que ese es un alma bella, se convierte en lenguaje poético. Petrarca, si por algo también ha pasado a la posteridad, es por ser el inventor del lenguaje poético por excelencia. Antes de Petrarca, los poetas no usaban lenguaje poético, usaban todo tipo de lenguaje. Dante, Cavalcanti, los sicilianos utilizaban lenguaje de la óptica, lenguaje de la medicina, lenguaje de la filosofía, de la teología. No había un lenguaje específicamente poético. Quien inventa el lenguaje específicamente poético es Petrarca. Y a partir de ahí, un lenguaje muy limitado, por otra parte, tanto en imágenes como en léxico, si lo comparas, por ejemplo, con el de Dante, pero que juega básicamente, y es asombroso porque la humanidad, la cultura europea jugará con eso durante 300 años, con variaciones sobre ese lenguaje y esos temas. Estas imágenes que tenéis aquí las vais a encontrar en Garcilaso, las vais a encontrar en Herrera, las vais a encontrar en Cortázar, las vais a encontrar en Shakespeare, el cabello que al oro supera, en Góngora, en fin. Ese bagaje literario de formas, imágenes, motivos, los decimos, y lenguaje, lo crea Petrarca, pero es importante que lo crea como proyección del alma individual. Y esto es la invención de la literatura. La invención de la intimidad implica la invención de la literatura, porque la intimidad se expresa fundamentalmente a través de lo que ahora ya podemos llamar lenguaje literario o lenguaje poético. Y eso seguirá así hasta nuestros días. Y eso es invención de Petrarca. ¿Por qué me refiero a esto aquí? No solo por el bagaje de imágenes y de palabras típicas de la poesía petrarquista, valga la redundancia, toda poesía es petrarquista, sino porque además aquí utiliza un recurso poético que es fundamental en el periodo humanista renacentista, luego ya no tanto, que es el isomorfismo entre forma y contenido. Es decir, el hecho de que el poema en su propia forma reproduzca lo que el contenido está tratando de decir. En este sentido, si os fijáis, hacéis el análisis sintáctico que ahora no podemos hacer, lo asombroso de este poema es que es una sola frase hasta el final del primer terceto. Y es, por lo tanto, un lazo que se anuda y se desanuda sintácticamente, igual que el pelo de Laura, y igual que el sentimiento del tiempo que tiene el propio poeta. Cabello de Laura, sentimiento del tiempo y forma del poema son la misma cosa. ¿Por qué? Porque todo eso se construye en la melificatio del alma. El poeta ve el enlazarse y deslazarse del cabello de Laura, eso le produce en su propia alma, o la relaciona en su propia alma con el enlazarse y deslazarse del tiempo individual, del tiempo subjetivo, y eso produce un poema en el que la propia forma, el propio cuerpo del poema está impregnado del alma, se enlaza y se desenlaza. Y por último, para terminar, evidentemente este diálogo y esta apropiación de lo exterior, digamos así, que es la capacidad propia de la intimidad individual, si me permitís que sea un poco desacralizador, de la intimidad individual burguesa, que es la nuestra todavía hoy en día, aunque ya no seamos burgueses,
se proyecta sobre la propia alma y se crea ese sentimiento, esa, no sé cómo llamarlo, sentimiento es una palabra anacrónica, esa afección del alma, le llamarían ellos, que va a ser característica de Petrarca y que luego va a pasar como una de las características propias del intelectual de la modernidad, que es lo que Petrarca llamaba la acidia. Petrarca varía una noción medieval que no tiene nada que ver como la usa él, bueno, muy poco que ver, cómo la usa él con cómo la usaban los medievales, que implica un malestar dulce, implica también un placer en ese malestar, porque ese malestar proviene de la disonancia que se produce entre el alma individual y el mundo público. Y para huir de esa disonancia, que le llama acidia, melancolía, fijaos que esto es el antecedente de lo que luego será el spleen de Baudelaire, el malestar romántico, etc., ¿no? Incluso hasta, si me apuran, el malestar de la cultura de Freud, ¿no? La única manera de desahogar ese malestar, siempre por medio del trabajo del diálogo empático o simpático, es decir, de producir una armonía vibrátil, es abandonando el mundo público, abandonando la ciudad y yéndose a la naturaleza, que es la única que en realidad, por decirlo así, si me permiten la expresión, comprende al poeta. Este soneto es famosísimo, da lugar luego a una canción que no la he puesto porque es muy larga, que es también maravillosa, I pensieri in pensieri di monte in monte, en el cual también, fíjense ustedes, ahora intentaré exagerar un poco la lectura, el isomorfismo de cómo el ritmo del poema reproduce el caminar lento y armónico y pausado del poeta, de manera que su malestar se dulcifica, es soportable, es en cierta manera armónico, y cómo las sílabas se prolongan por medio de, son sílabas trabadas, ¿no? Entonces se prolongan con estas nasales sobre todo, pero también vocales dobles, consonantes dobles que tienen las sílabas rima, sobre todo las sílabas de la palabra rima. Solo e pensoso in più deserti campi vo mesurando a passi tardi e lenti, e gli occhi porto per fuggire intenti ove vestiggi uman l'arena stampi. Altro schermo non trovo che mi scampi del manifesto accorger delle genti, perché negli atti d'allegrezza spenti di forsi legge com'io dentro avampi. Sì ch'io mi credo ormai che monti e piagge e fiumi e selve sappian di che tempre sia la mia vita, che celata altrui. Ma pur sì aspre vie né sì selvagge, cercar non so che amor non venga sempre, ragionando con meco e io con lui. Bellísimo, ¿verdad? Una belleza. Esa belleza es la que produce el isomorfismo entre forma y contenido, ¿no? El poeta solo se siente comprendido por la naturaleza, que es la única que es capaz de entender lo que sucede en su intimidad, lo que sucede en su alma, y no las gentes que están dedicadas al mundo público y son incapaces de entender lo que está pasando en su intimidad. Es muy interesante y aquí habría que hacer estudios profundos porque aquí en realidad también está resignificando un tópico stignovista, un tópico de Cavalcanti sobre todo. Este tópico de que los que están fuera no entienden mis padecimientos amorosos internos, ¿no? Y ver, bueno, ese pasaje ahí sería muy interesante verlo, porque nos enfrenta a una de las dificultades mayores, aunque Petrarca y Boccaccio estén escribiendo desde una concepción del mundo nueva, como he dicho, fundamentada en la identidad individual y en la distinción entre lo público y lo privado, y por lo tanto la construcción de la intimidad individual, sus materiales, en gran medida, sus materiales literarios son materiales
medievales, vamos a decirlo así, ¿no? Es verdad que hay elementos clásicos, pero Petrarca, en fin, todo el rato está utilizando elementos del estilo nuevo, elementos de la tradición provenzal, elementos dantescos y Boccaccio, elementos de las fabliaux, de las facecias medievales, de los sermones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo con esos materiales, sin embargo, la nueva concepción del mundo les hace crear objetos, vamos a decir así, objetos literarios distintos, objetos literarios enraizados de manera distinta. Bien, termino ya. He querido mostrarles así muy rápidamente por qué Petrarca ha sido, si no el intelectual, uno de los intelectuales más influyentes en nuestra cultura europea, en nuestra cultura occidental o como queramos llamarla. Lo ha sido básicamente porque es el primero que tematiza la intimidad individual como fuente de identidad, y como fuente de expresión literaria. En cierta manera, podemos decir que es el inventor de la intimidad y el inventor de la poesía. Muchas gracias. Bueno, fantástico, muchas ideas, me ha encantado, Juan. Muchísimas gracias, porque 2 horas hacernos... Bueno, no, 2 horas no, 1 hora y 23, ¿eh? Ah, no, casi 2 horas. Bueno, con el retraso ha sido un poco menos, 1 hora y media. El retraso ha sido... 1 hora y media. Sí, sé que... Bueno, la próxima vez vamos a otra parte. ¿Hay alguna pregunta? No sé si está oído. Dice Carmen que si tenéis alguna pregunta, comentario, sugerencia que queráis hacer. Sobre todo el último poema es romanticismo puro, pero romanticismo del siglo XIX. Sí, pero hay una diferencia muy grande con el romanticismo. Pache, Germán Garrido, que cada vez que uso la palabra romanticismo me da pánico. No, y es que la expresión del alma individual romántica, renacentista o humanista renacentista, es armónica y por lo tanto controlada racionalmente, según ellos. Se expresa a través del cuerpo, pero se expresa a través de costumbres y maneras codificadas en el lenguaje cortesano de la época. La mayor codificación es la del cortillano di Castiglione, ¿no? Pero hay otras muchas. Y por lo tanto se expresa siempre de una manera no, digamos, expresiva, vamos a decirlo así, desaforada o desahogante, no, de una manera siempre controlada. Yo siempre digo a mis alumnos que tengan en mente cómo bailaban en la época, con 3 pasitos, moviéndose. Esa es la expresión del alma. Realmente el alma, que es bella, se expresa armónicamente y comedida, mesuradamente, es otra palabra clave del Renacimiento, la mesura, la medida, ¿no? En medida matemática, además, las medidas de las esculturas y de las construcciones arquitectónicas, ¿no? Y en ese sentido es un precedente, claro, porque es una expresión del alma bella, del alma individual, pero es una expresión distinta, creo yo, por lo poquísimo que sé del romanticismo. Yo quería hacer una pregunta sobre el segundo texto de la carta. No recuerdo cómo se llamaba el monte. Monte Ventoso, Monte Ventú. Mont Ventoux. He leído una traducción muy bonita que es escrita bilingüe latín castellano. Ah, sí, la de Manifiestos del Humanismo, el libro este Manifiestos del Humanismo. Es verdad, ahí está traducida también. Lo tenéis en la biblioteca, ese libro, es un libro estupendo. Es una selección de 5 o 6 textos clave del humanismo. Y lo que te quería comentar es que a lo mejor es que lo estoy recordando muy mal, pero esa mirada hacia el paisaje no viene en un momento a partir de que él tenía en esos momentos tenía los textos de Aristóteles, de Aristóteles de Agustín. Sí. Sí. De Agustín, y a partir de esa lectura... Sí. A ver, es que yo no he contado toda la carta, pero la carta es muy interesante porque en la carta, bueno, primero hay toda una especie de alegoría sobre la vida moral, sobre la vida beata de él,
Y luego se produce esta escena que hemos visto aquí e inmediatamente a continuación, que es una de estas cosas de Petrarca que te mueres de risa, allí encima del Monte Ventoso, que son 3.000 y no sé cuántos metros, se saca su librito de San Agustín, Las Confesiones, del que no se separa nunca, dice, y se pone a dialogar con el libro exactamente de la misma manera que dialoga con el paisaje. Y entonces lee el libro de San Agustín y no sé qué pasaje lee, ahora mismo no recuerdo, y se da cuenta de que en realidad lo que dice San Agustín es lo mismo que le está pasando a él en su desarrollo interior, en su crisis interior. Entonces se establece el mismo diálogo con el lenguaje, con el paisaje, que se establece con el texto clásico, ¿no? El proceso de apropiación, de interiorización y luego sería de melificación. Yo lo que estaba pensando a partir de, sobre todo a partir del primer soneto, ¿no? Pues es, como tú decías, la mujer la utiliza para una introspección hacia el interior, es que a partir de una mirada, una construcción de la mirada interna, a partir de una mujer que no es más que parte de la naturaleza, ese diálogo con los clásicos a partir del texto escrito, de la palabra escrita, que les sirve para tomar esa perspectiva hacia el exterior, ¿no? Que son dos miradas distintas, a lo mejor. Una de pero no, juego con perspectiva, sí es perspectiva, pero es apropiación. Sí, pero hacia afuera de la perspectiva, hacia el objeto, por lo que decías tú, la creación de la perspectiva, ya establece ahí esa dualidad entre el objeto y el yo, y no entre la naturaleza hacia mí mismo, la mirada hacia mí mismo. Sí. Sí. Es decir, el papel aquí que tiene, o la función que desempeña aquí, la palabra escrita, que es la tradición, ¿no? Sí, la clave es que la primera construcción del sujeto individual moderno, si queremos llamarlo así, o del sujeto burgués, solamente tiene una característica, y es la capacidad de melificar, o sea, la capacidad de producir en el interior de su alma, de su personalidad, de su carácter, de realizar un proceso interno. Luego ese proceso en cada individuo es diferente, pero ese proceso interno implica leer, es decir, apropiarse de lo exterior, producir, renovar, innovar, cambiar y proyectar. O sea, es un proceso de ida y de vuelta. No hay escritura sin lectura. No hay poesía sin estudio. Esto es fundamental para Petrarca. No hay apropiación, no hay, digamos, vivencia del paisaje sin apropiación del paisaje o de la mujer. Es decir, la vivencia implica primero apropiación y proceso interior de melificación, ¿no? de transformación, permixtión, utiliza la palabra en un momento de la carta, de mezcla, de mezcolanza, ¿no? Esto está muy claro si tú ves cómo funciona la manufactura dispersa, que funciona así. Quiero decir, esto es una proyección, digamos, espiritual de algo que es material. Yo que soy muy materialista, ¿no? Pero, aparte de eso, es muy interesante para nosotros, como contraste con hoy en día, porque no hay un alma libre previa. Esto luego es lo que inventa el liberalismo, ¿no? Es lo que inventa el siglo XVIII. Hay un alma libre previa a cualquier experiencia o que se proyecta en esa experiencia, o que se, digamos, desarrolla en esa experiencia, el evolucionismo. Aquí el alma se constituye en el momento de apropiarse de las cosas de fuera. Digamos que la característica del alma individual es su capacidad de apropiarse. No existe nada previo a la propia apropiación. Primero se apropia y luego se transforma, y luego se crea. Pero no se crea de la nada, se crea a partir de la apropiación previa que se ha hecho de los elementos exteriores. Sí, lo que a mí me sorprendía es que desde esa perspectiva elevada, ¿no? Que le proporciona el haber subido el ascenso particular acá con el libro y tal. Ahí hay una diferencia en tanto que él ahí tiene un libro y para mirar a la mujer no necesita el libro. Sí, sí, eso es muy importante. Sí, eso es muy importante. Pero él para mirar el paisaje tampoco necesita el libro, ¿eh? O sea, el libro viene después. Él puede mirar el paisaje sin el libro. Sí, pero
esa lectura, esa reflexión que hace a partir del párrafo de Agustín, lo que le lleva a pensar, y además es que lo dice de no haber tenido, me parece que lo justifica, una mirada que dice que es a partir de... A partir de la experiencia que ha tenido en el monte. Sí. Puede ser, es que ahora mismo no me acuerdo. Bueno. Sí. Claro, a ver, es que implica, la propia reapropiación implica el diálogo, o sea, digamos, el proceso que tú haces en la colmena, en la colmena de tu alma, ¿no? Por lo tanto, implica ponerlo en relación con otras experiencias, con aquello que tienes. Pero sí hay una cosa interesante que me sugiere lo que has dicho, y es que desde el momento en que hay una perspectiva hay que ver, esto el otro día fuimos al Prado a ver cuadros renacentistas con los alumnos de tercero, y yo les decía, fijaos siempre desde dónde mira el artista, ¿no? Una cosa elemental en el lenguaje cinematográfico o el lenguaje pictórico. ¿Desde dónde mira? Desde cerca, desde lejos, desde arriba, desde abajo. Y esto es importante. Ahí el paisaje lo mira desde arriba, desde lejos. A Laura la está mirando de otra manera. Pero a mí, sobre todo, lo que me interesa no es tanto la idea de que la está mirando, sino la idea de que la está construyendo al mirarla, ¿no? Eso me interesa un poco también en el caso de Dante, porque es una de las claves de los estudios de género, ¿no? Y otra pregunta que tenía, pues, con respecto a Dante, es que ya en Dante estaba lo del alma bella. Sí, pero de manera un poco distinta. El alma noble, sí, pero es distinto. Bueno, si quieres lo explico, pero es que es un poco largo. O sea, el alma, sí, Dante ya construye un alma noble. Solo Dante, también está en Guinizelli, también está en Guittone, d'Arezzo, pero la diferencia es que el alma individual de Dante está concebida como una semilla divina todavía. ¿Vale? El alma individual de Petrarca y de Boccaccio y del humanismo es performativa, como acabo de decir, ¿no? O sea, el alma es bella en cuanto que se muestra bella, en cuanto que a través de su trabajo de melificatio, de su trabajo artístico, pero también puede ser social o de cualquier otro tipo, muestra su nobleza. Lo dice Gismonda en la novela 4.1 del Decamerón, dice, las personas fueron llamadas nobles por los demás en el momento en que se muestran abiertamente nobles. Es una cuestión tautológica, ¿no? El noble es el que se muestra noble. Para Dante no, para Dante en el convivio todavía, aunque hay ciertas contradicciones ahí en el convivio muy interesantes, el alma es al revés. Primero, Dios pone la semilla de la nobleza, lo describe así Dante, como una semilla que se pone en la tierra, en el alma individual, eso es lo nuevo, eso sí es ya moderno, es el alma individual, no la sangre, no la estirpe o el linaje, sino el alma individual, pero esa semilla es a priori y la pone Dios. Luego lo que tiene que hacer el ser humano, el individuo, es desarrollarla. Pero primero la pone Dios. Y eso en Petrarca y en Boccaccio no está. En Boccaccio y Petrarca no es que Dios ponga una semilla, dice Gismonda en ese cuento, todos nacemos iguales. Todos nacemos iguales. La diferencia es cómo nos desarrollamos después, cómo ejercemos la virtud y la capacidad que tenemos de influir en los demás, de crear o de renovar la tradición literaria, artística, etcétera, ¿no? De hacer vibrar el alma, dicho en su lenguaje, pero no porque Dios nos haya hecho mejores a priori. No, eso sí sería puramente todavía medieval. Yo creo que ahí sí se puede establecer en ese concepto, en esa noción, para mí es, como se dice en italiano, un spartiacque, un parteaguas, ¿no? Dividir una frontera clara entre lo que sería la Edad Media y el periodo humanista renacentista, o si queréis incluso la Edad Media y la modernidad, ¿no? En sentido amplio. Esa noción es clave, ¿no? La individualidad ya existe en Dante, pero todavía es una semilla divina, todavía es sacralizada. Pero una individualidad que también le servía para ser consciente, esto creo que de yo soy el que escribe la Divina Comedia, que lo dice además. Sí, claro, en Dante hay la contradicción fundamental de la Divina Comedia, bueno, es que dice, yo soy el que escribe la Divina Comedia, pero yo soy un profeta. Dice las dos cosas a la vez. Entonces, carajo, eso es una contradicción, porque el profeta es el que a través del cual habla Dios. Y Dante está diciendo las dos cosas a la vez. Yo
soy un profeta, a través de mí habla Dios, pero además yo soy Dante Alighieri de Florencia, exul in meritus, y eso es lo que demuestra que Dios habla en mi texto. Es una pasada. O sea, la voz de Dios viene refrendada por la voz del individuo, y no al revés. La contradicción en Dante es brutal, pero todavía está Dios ahí, todavía está la voz de Dios. Aunque está, digamos, combatiendo, pero todavía está la voz de Dios. En Petrarca ya no hay voz de Dios, lo que hay es la voz del alma. Y en Boccaccio lo mismo. Es la voz del alma, la voz de la personalidad, del carácter, como queramos llamar, la voz de la intimidad individual. Para mí eso es el Spartiacque, ¿no? Es la diferencia ideológica clave que implica dos concepciones del mundo diferentes. Muchísimas gracias. Me acabas de aclarar una duda que tenía yo ya. Muchas gracias. Augusto, se le puede todo. ¿Alguna pregunta más? Perdón que haya sido tan largo. Bueno, pues entonces cerramos ya, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Juan, también por haber estado aquí. Gracias a vosotros, es un placer. Un último aplauso, ¿no? Yo no hago más preguntas porque ya de alguna manera fortaleció los conocimientos previos que hemos visto. Claro, a ti te sonará todo lo que he dicho. Pero bueno, pero habrás visto el esfuerzo de resumir en tan poco tiempo cosas que en clase estamos 2 meses Pero con está ellas. bien grabado, ¿no? Porque esto a lo mejor es que encima se queda y Bueno, eso es lo que me da y más. lo podemos ver todas las veces que queramos. ¿Verdad? Sí, hay que ver la de sí, por favor. Sí, que a mí ya me ¿Dónde le pasa doy? algunas de esas. En los 3 puntitos, sí. Ahí. Sí, ahí te queda la grabación. Vale. Y ahora aquí.